Calor cedido y calor ganado por los cuerpos. Calor cedido es la cantidad de energía térmica que un cuerpo pierde al transferir calor a otro cuerpo más frío. Calor ganado es la cantidad de energía térmica que un cuerpo recibe al absorber calor de otro cuerpo más caliente. Transferencia de calor. Conducción, transferencia de calor a través de un material sin movimiento del material mismo. Ejemplo, una cuchara caliente en una taza. Convección, transferencia de calor a través de un fluido, líquido o gas en movimiento. Un ejemplo, el aire caliente subiendo. Radiación, transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Un ejemplo, el calor del sol. Una técnica para medir el calor específico de un sólido o de un líquido consiste en elevar la temperatura de la sustancia hasta cierto valor, ponerla en un contenedor con agua fría con masa y temperatura conocida y medir la temperatura. Una vez que la alcanza el equilibrio térmico, los recipientes que presentan este análisis que se realiza con el uso de estos recipientes se llama calorimetría. Siguiendo el principio de este sistema aislado, se necesita que la energía que salga de la sustancia más caliente sea igual a la energía que entra en el agua. Dilatación de gases es el cambio de volumen que experimentan los gases cuando se varía la temperatura, permaneciendo la presión constante en los gases. En los gases, el efecto de la dilatación es más eficiente. Los gases cambian sensiblemente su volumen tanto con la temperatura como con la presión. Esto se debe a que la cohesión entre sus partículas es más débil que en los líquidos y los sólidos. En este estado solo se produce dilatación volumétrica. Es por ello que la única expresión matemática de la dilatación de los gases es BF es igual a BO. Una cuchara caliente son los volúmenes finales e iniciales, transferencia de calor a través de M3, un fluido, y es el coeficiente de dilatación en movimiento material. Un ejemplo, el aire caliente, su medida subiendo. En el radiación, transferencia de calor también a través de ondas Celsius electromagnéticas. Triángulo T, el calor es el aumento de variación de temperatura que se produce para medir el calor específico. Se mide en Kelvin, sólido se utiliza o de un líquido también en grados Celsius. En elevar la temperatura. Todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación valor a una presión constante. Ponerla en un contenedor con agua fría 0 grados Celsius. Masa y temperatura. Su valor es y medir la temperatura una vez que la alcanza el equilibrio 73.15 grados térmico. Los recipientes significa que cualquier gas cuando es sometido a una presión constante por cada grado Celsius que se incrementa la temperatura, siguiendo su volumen aumentará. El principio de este sistema 273 grados se necesita que de volumen la energía que salga de la sustancia más caliente a grados Celsius sea igual a la energía que entra en el agua. Ejemplos: aire calienta en un globo. El aire dentro del globo se expande al calentarse. Vapor en una olla o presión. El vapor del agua se expande al calentarse, aumentando la presión dentro de la olla. Gases en un globo o de aire caliente. El aire caliente se expande haciendo que el globo suba.
Dilatación de gases es el cambio de volumen que experimentan los gases cuando se varía la temperatura permaneciendo la presión constante en los gases. En los gases, el efecto de la dilatación es más eficiente. Los gases cambian sensiblemente su volumen tanto con la temperatura como con la presión. Esto se debe a que la cohesión entre sus partículas es más débil que en los líquidos y los sólidos. En este estado solo se produce dilatación volumétrica. Es por ello que la única expresión matemática de la dilatación de los gases es BF es igual a BO, donde BF y BO son los volúmenes finales e iniciales respectivamente del gas en M3 y es el coeficiente de dilatación material. Su medida en el SI es K1. También se utiliza en grados Celsius -1. Triángulo T es el aumento de variación de temperatura que se produce en el cuerpo. Se mide en Kelvin y se utiliza también en grados Celsius. Todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación a una presión constante y T1 es igual a 0 grados Celsius. Su valor es I menos 1, 273.15 grados Celsius. Esto significa que cualquier gas, cuando es sometido a una presión constante, por cada grado Celsius que se incrementa la temperatura, su volumen aumentará en 273 grados de volumen que ocupaba a grados Celsius a 0 grados Celsius. Ejemplos: aire calienta en un globo. El aire dentro del globo se expande al calentarse. Vapor en una olla o presión. El vapor del agua se expande al calentarse, aumentando la presión dentro de la olla. Gases en un globo o de aire caliente. El aire caliente se expande haciendo que el globo suba. Dilatación de gases es el cambio de volumen que experimentan los gases cuando se varía la temperatura permaneciendo la presión constante en los gases. En los gases, el efecto de la dilatación es más eficiente. Los gases cambian sensiblemente su volumen tanto con la temperatura como con la presión. Esto se debe a que la cohesión entre sus partículas es más débil que en los líquidos y los sólidos. En este estado solo se produce dilatación volumétrica. Es por ello que la única expresión matemática de la dilatación de los gases es BF es igual a BO, donde BF y BO son los volúmenes finales e iniciales respectivamente del gas en M3 y es el coeficiente de dilatación material. Su medida en el SI es K1. También se utiliza en grados Celsius -1. Triángulo T es el aumento de variación de temperatura que se produce en el cuerpo. Se mide en Kelvin y se utiliza también en grados Celsius. Todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación a una presión constante y T1 es igual a 0 grados Celsius. Su valor es I menos 1, 273.15 grados Celsius. Esto significa que cualquier gas, cuando es sometido a una presión constante, por cada grado Celsius que se incrementa la temperatura, su volumen aumentará en 273 grados de volumen que ocupaba a grados Celsius a 0 grados Celsius.
Ejemplos: aire calienta en un globo. El aire dentro del globo se expande al calentarse. Vapor en una olla. O presión. El vapor agua. El vapor del agua se expande al calentarse, aumentando la presión dentro de la olla. Gases en un globo o de aire caliente. El aire caliente se expande haciendo que el globo suba. Dilatación de gases es el cambio de volumen que experimentan los gases cuando se varía la temperatura, permaneciendo la presión constante en los gases. En los gases, el efecto de la dilatación es más eficiente. Los gases cambian sensiblemente su volumen tanto con la temperatura como con la presión. Esto se debe a que la cohesión entre sus partículas es más débil que en los líquidos y los sólidos. En este estado solo se produce dilatación volumétrica. Es por ello que la única expresión matemática de la dilatación de los gases es BF es igual a BO, donde BF y BO son los volúmenes finales e iniciales respectivamente del gas en M3 y es el coeficiente de dilatación material. Su medida en el SI es K1. También se utiliza en grados Celsius -1. Triángulo T es el aumento de variación de temperatura que se produce en el cuerpo. Se mide en Kelvin y se utiliza también en grados Celsius. Todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación a una presión constante y T1 es igual a 0 grados Celsius. Su valor es I menos 1, 273.15 grados Celsius. Esto significa que cualquier gas, cuando es sometido a una presión constante, por cada grado Celsius que se incrementa la temperatura, su volumen aumentará en 273 grados de volumen que ocupaba a grados Celsius a 0 grados Celsius. Ejemplos: aire calienta en un globo. El aire dentro del globo se expande al calentarse. Vapor en una olla. O presión. El vapor del agua se expande al calentarse, aumentando la presión dentro de la olla. Gases en un globo o de aire caliente. El aire caliente se expande haciendo que el globo suba.